Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Dios les bendiga, es una bendición saludarles en esta oportunidad y nuevamente estoy con ustedes para llevarles un mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero traer un tema muy importante. ¿Cuál sería el peor fracaso del hombre? ¿Cuál sería el peor fracaso de la mujer? Sin duda alguna es el pecado. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 25, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, bendito es tu nombre. Dame tu sabiduría, tu entendimiento para compartir tu palabra y que tu Espíritu Santo me inspire, que tu Espíritu Santo me dé la guianza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunos me dirán, predicador, estoy pasando enfermedad, quiero una palabra de ánimo. Estoy pasando momentos difíciles en la vida, mi matrimonio está a punto del divorcio, quiero una palabra de ánimo, no me hable del pecado. ¿Sabía usted que muchas de las desgracias que nos ocurren en la vida es consecuencia del pecado? Esa es la razón, el por qué traigo esta reflexión el día de hoy. Usted y yo debemos de estar lo más lejos posible del pecado, porque las consecuencias no se harán esperar. Las consecuencias del pecado nunca serán favorables. Y vamos a ver un par de personajes que pecaron y pagaron las consecuencias. Está comprobado, las personas que tienen en su corazón amargura, rencor, odio, falta de perdón, son huéspedes de enfermedades. Está comprobado, la persona que vive una vida amargada, una vida en tristeza, es una persona muy propensa a ser enferma. ¿Que acaso eso no es pecado? La Biblia nos exhorta y nos dice que nosotros debemos de perdonar. Debemos de liberar nuestro corazón de toda envidia, de todo rencor, de todo odio, de toda amargura. El Espíritu Santo viene a traer paz. El Espíritu Santo viene a traer alegría y gozo al corazón del hombre y de la mujer. Entonces, el pecado, lo que trae a la vida del humano es desgracia. ¿Cuántas personas el día de hoy lamentan haber pecado? ¿Cuántos hombres han perdido a su mujer, han perdido a su familia como consecuencia de la infidelidad, como consecuencia del divorcio, el adulterio? ¿Cuántas personas el día de hoy están en las cárceles pagando una condena por haber asesinado, por haber robado, por haber violado, por haber extorsionado? La Biblia no se confunde cuando nos dice que la paga del pecado es muerte. Dios, a través de su palabra, nos da consejos sabios, nos da consejos prudentes para que podamos vivir una vida en plenitud. Si usted utiliza sabiduría, utiliza conocimiento, le cierra todas las puertas al pecado, créame, que vivirá una vida llena de gozo, una vida llena de la provisión de Dios. Muy bien, hay una historia muy interesante en la Biblia, en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. La historia de Sansón, un hombre ungido, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero esto me da a entender, el pecado no respeta a nadie. El pecado no respeta jerarquías. Puede ser pastor, evangelista, apóstol, profeta, cantante, solista. No importa el ministerio que tenga. El pecado no respeta a nadie. Dice en el libro de Jueces 16:20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Cuando nosotros insistimos en pecar, insistimos en darle rienda suelta a la carne, podemos pagar graves consecuencias. Y esta fue la historia de Sansón. Le gustaba jugar con el pecado, le gustaba coquetear con el pecado.
Y él siempre salía con las suyas, se burlaba de sus enemigos, se burlaba de los filisteos, pero un día lo que Sansón no sabía es que Dios ya se había apartado de él. ¿Por qué se apartó de él? Por el pecado. Y Dios se puede apartar de nosotros también por el pecado. Los que predicamos muchas veces cometemos errores y decimos, Dios dice en su palabra que no te dejaré, que no te desampararé. Y la gente dice, sí, es verdad, aplausos, Dios nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar. No nos equivoquemos. Si tenemos pecado, nos estamos dando rienda suelta en el pecado, por supuesto que sí. Dios nos puede abandonar. Y esta fue la triste historia de Sansón. Él creyó que Dios todavía estaba con él y lo que no sabía, dice la historia, es que Jehová se había apartado de él. Y escuchemos cómo termina la historia. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. No era el deseo de Dios para Sansón tener ese final triste, ser la burla de los filisteos, ser el hazme reír de sus adversarios. Le quitaron los ojos, se burlaban de él y murió juntamente con los impíos. Ese no era el deseo de Dios. Estoy seguro que el propósito de Dios sobre Sansón era que él gobernara mucho tiempo sobre Israel, que muriera de viejo, muriera un hombre lleno de días. Dice la Biblia que Job murió lleno de días. Vio hasta la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación de su descendencia. La Biblia dice que Isaac murió siendo un hombre ya viejo, lleno de días. La Biblia dice que Jacob murió ya viejo, lleno de días. Ese es el propósito de Dios para nosotros, que cumplamos nuestra misión en esta tierra, pero el pecado puede alterar los propósitos de Dios. El pecado puede alterar el diseño perfecto de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, yo estoy seguro que el deseo de Dios era que Adán y Eva permaneciesen siempre en el huerto de Edén. Pero ¿por qué fueron expulsados de ese maravilloso lugar? Por el pecado, por la desobediencia. Hermano y hermana, no juguemos con el pecado, no le demos la bienvenida, digámosle no al pecado, porque trae consecuencias desastrosas. ¿Cuántos matrimonios el día de hoy están llorando? Se han separado, se han dividido por el adulterio, por la infidelidad, por un rato de placer, por un rato de diversión. Están pagando caro las consecuencias. Dijo alguien, ¿Dios me perdona? Por supuesto que sí, pero Dios no evita las consecuencias. ¿Perdonó Dios a Sansón? Claro que sí. Sansón está en el paraíso, está esperando la resurrección, pero pagó las consecuencias de su pecado. Dijo una persona, preguntó una señorita, pastor, he caído en fornicación, ¿usted cree que Dios me perdona? Claro que sí le perdona, pero Dios no puede invitar ese embarazo. A los 9 meses viene la consecuencia de ese error. Alguien que ha robado, ¿Dios me perdona por haber robado? Por supuesto que sí, pero la ley no le va a perdonar y va a pasar unos años de cárcel. Alguna persona dirá, bueno, hice esto y lo otro, ¿Dios me perdona? Claro que sí, Dios te perdona, pero la novia no te perdona y te abandonó. La mujer no te perdona, te abandonó, o viceversa. La mujer falló, el hombre no le perdona y ahora están llorando lágrimas de sangre. El pecado siempre traerá desgracia. ¿Cuántas personas el día de hoy literalmente están en la calle? Tenían prosperidad, tenían bendición, buen negocio, buen trabajo, pero le dieron rienda suelta a la carne. Tuvieron una amante, otra amante y otra amante, y venían las mujeres porque había dinero, porque había provisión. Pero esto les trajo desgracia, les trajo ruina, les trajo fracaso, y el día de hoy están pagando las consecuencias, están en la ruina, porque eso es lo que trae el pecado. Grábeselo muy bien.
El pecado no trae nada favorable a nuestra vida. Lo que trae es desgracia, ruina, lágrimas y un sinfín de cosas negativas. Y la triste historia de Sansón es que él pagó las consecuencias de su pecado. Viene otro personaje y estamos hablando de Judas. Estoy seguro que el propósito de Dios sobre Judas era que él también terminara su carrera. Como dijo el apóstol Pablo: he terminado la carrera, he acabado mi misión, he peleado la buena batalla. Ahora solo me espera la corona de vida que el juez justo me la dará. Y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. Estoy seguro que ese era el propósito de Dios sobre Judas. Pero él le dio cabida al pecado, le dio lugar que el diablo entrase a su vida y tuvo un final terrible. Tuvo un final catastrófico. Sin duda alguna, usted y yo, si le damos rienda suelta al pecado, si le damos la bienvenida al pecado, vamos a terminar con un final triste, un final catastrófico. Y lo más cruel y lo más terrible es terminar en una condenación eterna. Porque el pecado nos llevará al infierno. El pecado nos llevará a una eternidad alejado de Dios. Dice Romanos: la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Pero si abrazamos a Cristo, y dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si abrazamos la gracia de Jesús y vamos a tratar la manera de vivir para Él, de vivir todos nuestros días agradándole a Él, consagrando nuestra vida, guardándonos en pureza para Él, viene entonces el regalo de vida eterna. Una persona me decía el otro día: Diego, cuando yo era soltero, me decía, me costaba conquistar alguna jovencita, pero ahora que me casé, ¿por qué tengo tantas ofertas? Ofertas que no me salían cuando era soltero, mujeres bonitas, solteras, jovencitas. Y le dije: ten cuidado, hay un adversario que vino a matar, robar y destruir, y él te traerá ofertas, te pondrá tentaciones, porque el propósito de él es destruir tu matrimonio. El propósito de él es destruir tu familia. Y por eso te trae tantas ofertas. Y él me dijo: no lo había visto desde este punto, no lo había comprendido. Y según yo, ahora parece que uno de casado tiene más atracción. A uno de casado parece que las mujeres se fijan más en uno. Y dice: no lo había visto por ese lado. Lo que el diablo quiere entonces es destruir mi matrimonio. Lo que el diablo quiere entonces es que yo me separe de mi mujer me separe de mis hijos. Por supuesto que sí. Ese es el propósito del diablo, que tú tengas un matrimonio destruido. Porque dice la Biblia: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero él necesita un derecho legal para poder llevar a cabo su cometido. Pero no le vamos a dar ese derecho, no le vamos a dar armas para que él lo utilice en contra de nosotros. Adán y Eva le cedieron poder al diablo, le cedieron la autoridad que Dios les había dado de gobernar al mundo. Satanás no debería de gobernar el mundo, pero Adán le dio ese poder, le dio esa autoridad. Y es el mismo modus operandi del diablo el día de hoy. Toma lo que por derecho nos corresponde a nosotros y él nos la roba y lo utiliza en contra de nosotros. Seamos sabios, utilicemos sabiduría. La paga del pecado es muerte. Ninguno de los que pecó en la Biblia le fue bien. Muy bien, vamos a mencionar a otro personaje: Saúl. Dice la Biblia que Dios le dio una misión a Saúl de ir a exterminar a Amalek, pero él no cumplió la misión. Y Samuel le declara unas palabras muy interesantes. Le dice: ¿qué has hecho, Saúl? Hoy hubieras confirmado tu reino para siempre, pero por cuanto desechaste el mandato de Dios, él también te desecha el día de hoy. El propósito de Dios era que Saúl permaneciese en el trono, en el reinado de Israel, y que su descendencia
tomase posesión tiempo con tiempo, pero a causa de su desobediencia, a causa de su pecado, no se cumplió el propósito. Si usted y yo insistimos en pecar, en vivir una vida de pecado, el propósito de Dios no se puede cumplir, y lo más catastrófico, podemos perder hasta nuestra salvación. Sé que hay muchos teólogos que dicen que la salvación no se pierde. Bueno fuera, pero sí podemos perder este don, este regalo maravilloso de la salvación. ¿Y qué nos podría hacer perder? El pecado. Dios tenía un propósito sobre Saúl, que gobernase al pueblo de Israel toda la vida. Pero él, por haber desobedecido y por haber dado entrada al pecado, alteró el propósito de Dios. No vaya a ser nuestra misma historia. No vaya a ser que también nosotros terminemos así. Digámosle no al pecado. También en las iglesias ha entrado el pecado. Y como dije al principio, por eso no hay mover del Espíritu Santo. No fluye la presencia de Dios. ¿Cuántos están viviendo en pecado y le han dado cabida, le han dado la bienvenida a adulterio, fornicación, brujería, chisme, murmuración, odio, rencor, envidia y un sinfín de cosas que tiene la gente en el corazón? Y esto detiene la presencia de Dios. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo. Nosotros podemos contristar al glorioso Espíritu Santo por el pecado, por nuestra actitud. Y esa es la razón, el por qué no hay una fluidez, no hay presencia divina, no hay milagros, no hay maravillas, sanidades, don de profecía, don de lengua, don de visión, palabra poderosa de Dios, por el pecado que nosotros le hemos dado la bienvenida. El diablo sabe perfectamente que es un cristiano que vive en pecado no tendrá la presencia de Dios. Y lo más triste, lo más doloroso para un cristiano es perder la presencia de Dios, perder la comunión. El rey David en el Salmo 51 dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Él comprendió que lo más triste y lo más doloroso para una persona que conoce a Dios es perder la presencia de Él. No quites de mí tu Santo Espíritu. Borra mis pecados, borra mis rebeliones, porque no quiero perder mi comunión contigo. ¿Cuántos ministerios han venido a la desgracia, a la ruina, a la derrota por causa del pecado? Por unos minutos de placer, por unos minutos de diversión. Estos ministerios se han venido a pique. Hombres que Dios utilizaba para predicar, mujeres que profetizaban, hombres que cantaban y la presencia de Dios venía, predicaban y aquel incrédulo venía a Cristo. Tenían un buen ministerio, pero le dieron la bienvenida al pecado, y esto fue la peor ruina, la peor desgracia. Tenga en cuenta que todo lo que nosotros vayamos a hacer, vamos a pagar las consecuencias. Dios perdonó a Sansón, por supuesto que sí, pero él pagó las consecuencias. David, uno de los ejemplos también de la Biblia que pecó, Dios le perdonó, claro que sí, pero él pagó caro las consecuencias de su pecado, caro la consecuencia de su desobediencia. Dios perdona si nosotros nos arrepentimos, pero él no puede evitar las consecuencias. Muchas de las desgracias que nos pasan, muchas de las situaciones complicadas que llegan a nuestra vida es consecuencia del pecado. La desobediencia es pecado. El médico le dijo: no consuma tanto azúcar, no consuma bebidas energéticas, no consuma bebidas que tienen soda. Pero usted hizo oídos sordos y ahora está pagando las consecuencias. Esa enfermedad que tiene posiblemente es consecuencia de su desobediencia. Ya le dijeron que tiene un problema de salud. Cuide la dieta, lleve una dieta balanceada, pero hizo oídos sordos. Eso es desobediencia y es pecado también. ¿Cuántos jovencitos el papá lo corrige y le dice: pórtate bien, pero
son tan desobedientes y no obedecieron a la corrección del papá y ahora están pagando caro las consecuencias de esa desobediencia. Concluimos, el pecado siempre traerá ruina. El pecado siempre traerá desgracia. Y la más grande de todos nos puede conducir a la condenación eterna. Nos puede conducir al infierno. Digámosle no al pecado. Un rotundo no. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué muchas personas no han recibido el perdón y la gracia de Dios? Porque se justifican. Los maestros de la Biblia se cuestionan: ¿qué diferencia hubo entre el apóstol Pedro y Judas? Los dos pecaron. La diferencia estuvo en que Pedro se arrepintió y Judas nunca se arrepintió. Las personas que se autojustifican: yo pequé porque mi esposa tiene la culpa. Yo pequé porque mi esposo tiene la culpa. Yo tomo y bebo alcohol porque mis compañeros de trabajo tienen la culpa. Ellos me invitan, ellos insisten que yo toma. Las personas que se autojustifican no alcanzan gracia y misericordia, pero las personas que se arrepienten, que confiesan su pecado, que reconocen abiertamente que han fallado, alcanzan gracia y misericordia. Otro ejemplo: ¿qué diferencia hubo entre el rey David y el rey Saúl? Los dos pecaron. La diferencia estuvo en que David se arrepintió y Saúl se justificó. El Salmo 51, abiertamente el rey David dice: porque yo reconozco mi pecado. Contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo. Perdóname, límpiame, lávame. Ahí vemos a un rey David humillado, contristado, derramó su corazón delante de Dios, cosa que Saúl no lo hizo. Dice el libro de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante reconocer si hemos fallado, si hemos pecado, reconocer, confesarle a Dios y apartarnos. Dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Jesús le da unas palabras muy precisas y puntuales a la mujer adúltera. Le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor no quiere que nosotros sigamos pecando. No quiere que vivamos una vida en pecado, que nos alejemos. Él es amplio en perdonar. Él quiere limpiarnos de todo pecado, pero también nosotros debemos de alejarnos, reconocer que estamos actuando mal. Le debo de recordar que el pecado le traerá desgracia. ¿Cuántas personas el día de hoy están llorando lágrimas de sangre por el pecado? ¿Cuántas personas están en la desgracia, en el fracaso, en la ruina total por causa del pecado, por causa del adulterio, por causa de la infidelidad? ¿Cuántas personas el día de hoy están pagando caro las consecuencias por causa de ingerir alcohol? Tienen dañado algún órgano de su cuerpo por el alcohol. ¿Cuántas personas tienen cáncer de pulmón por estar fumando, por estar inhalando un sinfín de heroínas? Están pagando caro las consecuencias. Dios nos advierte y nos dice que la paga del pecado es muerte. Grábeselo muy bien. El pecado nada bueno le traerá, solo ruina, desgracia, lágrimas, muerte y un sinfín de catástrofes. Digámosle sí a Cristo. No quiero finalizar sin antes invitarle para que usted se reconcilie con Dios. Posiblemente el pecado lo ha alejado de Cristo. Reconcíliese. Hay tiempo todavía. Mientras hay vida, hay esperanza. Si su corazón está latiendo
y usted está respirando, hay esperanza. Venga a Cristo. Reconcíliese con Él. Haga la paz con Cristo. ¿No le gustaría el día de hoy venir a Jesús, entregarle su vida, reconciliarse con Él? Si es así, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Hoy públicamente te confieso como mi Señor y Salvador, amado Jesús. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, compre una Biblia, léala todos los días. Ore a Dios cada día. Y muy importante, busque una iglesia cristiana evangélica que sea bautizado e instruido en la palabra de Dios. Búsqueme en las redes sociales como predicador Diego Zick. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zick. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likee como predicador Diego Zick. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.